Aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lugar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y lo golpearon o los mataron. Ya solo les quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. I will say a few words in English, that we start today, Monday, a new liturgical season that is ordinary time. That is the time when Jesus performed his public ministry, was healing people, preaching the good news. And today we hear in the gospel a parable telling the scribes and Pharisees about the rejection of him as a Messiah. The scribes and Pharisees didn't believe in Jesus as a Messiah. They were expecting someone with power, authority, and military, and using violence. However, the violence of Jesus was the violence of love. He always preached love and to support the poor, to help the poor. And that is basically our main responsibility as Christians and Catholics, to proclaim the good news, especially people who are in need, like poor people, abandoned, rejected, people who are in the streets. We used to not take consideration those people. We are more preoccupied about ourselves. But today Jesus is asking us this specific aspect, is to be compassionate and to be a kind person. Las escrituras de hoy iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, que es el tiempo ordinario, el tiempo que Jesús hizo su ministerio público. El mundo está en medio, en estos momentos de situaciones difíciles. Realmente, como seres humanos, estamos expuestos, nuestros sentimientos, y la persona
realmente se expone ante los demás cuando está pasando momentos difíciles, catástrofes y situaciones que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, vemos este virus que está destruyendo muchas familias, han muerto muchísimas personas y eso está fuera del control. También pues hablaba hace un momento de las inundaciones, tornados y todo eso está fuera del control y mucha gente está muriendo. ¿Y qué es lo que vemos realmente? Vemos el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz es aquella gente que ayuda, expone sus vidas para salvar a otros. El reino de la luz son las personas que comparten la generosidad, el amor, la compasión, los bienes materiales. Eso es lo que el Señor nos pide y en medio de todas estas situaciones. Y el reino de las tinieblas es el reino que genera violencia, odio, resentimiento. Vemos, por ejemplo, hemos experimentado en este fin de semana la muerte de esta persona afroamericana. No sabemos, yo en lo personal no sé si la muerte fue por odio racial, ¿verdad? Aparentemente sí lo fue. Sin embargo, la violencia desde ningún punto de vista está bien. Vemos que este país ahorita está en medio de un montón de situaciones terribles. Vemos violencia en todos los estados. No sé si han seguido las noticias, pero en todos los estados se están manifestando. Está bien manifestarse pacíficamente, pero no utilizando la violencia. La violencia jamás va a ser una herramienta para expresar lo que uno siente. Y estas personas que están generando violencia son tan culpables como los otros que ocasionan las muertes. También vemos en nuestros países, sobre todo en los países pobres de tercer mundo, vemos cómo hay mucha división, cómo se genera el odio y la división de clases. Y esto va para los políticos y para todo el mundo, para ellos y para nosotros, porque nosotros tenemos que ser ese ser humano que reconcilie. Y como les digo, estas situaciones nos exponen ante el mundo de nuestros sentimientos, lo que hay dentro del ser humano realmente. Y es muy triste ver toda esta violencia que se está generando. Y pueden decir, bueno, es el encierro de 3 meses, es esto, lo otro. Pueden haber muchas justificaciones, pero nada justifica la violencia. San Pedro nos da hoy, en la primera lectura, la respuesta a toda la solución de todos estos problemas. Dice Pedro: ustedes escapen de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Es bien claro, Pedro. Por eso esfuércense en añadir su fe. No es únicamente la fe que es lo único que importa. Dice buena conducta. O sea que nos está pidiendo que aparte de tener fe, debemos de comportarnos bien. Y a la buena conducta el conocimiento, al conocimiento el dominio propio. Y cuando hablamos del conocimiento es podernos darnos cuenta de las consecuencias que genera la violencia o nuestras propias acciones. Y al dominio propio la paciencia, la piedad, y a la piedad el amor fraterno, y al amor fraterno la caridad. Todas estas situaciones nos exponen como seres humanos
porque en muchas personas, aparte de que no está Dios en medio, no hay amor, no hay caridad fraterna, no hay esa unión íntima de pensar que la otra persona es un ser humano y merece vivir también. Las escrituras de hoy nos ayudan a meditar todas esas situaciones en nuestra vida, en nuestro mundo. ¿Qué podemos hacer tú y yo para hacer la diferencia en el mundo? ¿Qué podemos hacer tú y yo para detener todas estas cosas e enfocarnos más en el reino de la luz y no en el reino de las tinieblas? Continuamos.